porque hoy, Señor, tú nos hablas de una manera especial y traerás libertad de la religiosidad, de la tradición y de la cultura. Y nos permitirás ver la gloria del Hijo de Dios, de Jesús, el que nos ha hecho libres. Gracias, Padre. Amén. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, el versículo del 10 al 13. Lucas 13 del 10 al 13. Hay una historia en el libro de Lucas que contiene un mensaje eterno. Cada vez que el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con alguna persona, siempre nos dejó un mensaje para nosotros. Se me olvidaba, no había visto atrás. Va a saludar aquí a la pastora, pues Gloria Iris, qué pena que no la había visto. Siervita, está muy atrás. Pastora, que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Nos alegra mucho verla ya recuperada y aquí en la iglesia. Démosle un aplauso al Señor por la sierva. Amén. Gloria a Dios. Amén. Una bendición muy grande, y crea que la iglesia la extrañó mucho y estuvieron orando muy cumplidamente por usted y por todos los que se afectaron. Así que Dios le bendiga. Bendiciones. Y al pastor Humberto, que Dios les bendiga. Siempre que Jesús se manifestó su amor y la voluntad de Dios nuestro Padre. Y cuando el Señor Jesucristo predicaba en las sinagogas, siempre manifestaba el amor y la misericordia de nuestro Dios. Y en Lucas 13 vamos a ver una historia muy hermosa, la cual va a traer libertad a nuestras vidas. Lucas 13, el versículo 10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. Esta es una historia de una mujer que estaba encorvada. ¿Qué es encorvada? Estaba en esta posición. Una cosa es jorobado, que es aquí arriba, otra cosa es encorvado. Las personas encorvadas solamente pueden ver el piso, los zapatos. Si quieren ver el sol, no pueden. Si quieren hablar cara a cara con las personas, se tienen que hacer de lado porque tienen que mirar así para poder conversar con las personas. La persona encorvada tiene muchas dificultades para hacer tal vez los oficios en la casa. Imagínense una persona encorvada, una mujer haciendo la comida en la casa. Tenía que tener un lugar muy bajo donde meter la leña y estar pendiente ahí de las cosas. Y aquí se nos está hablando de una mujer encorvada que tuvo un encuentro con Jesús. Jesús la llama, ella viene y el Señor le dice: eres liberada. Y quiero decirles que ese mensaje se ha estado predicando por más de 2000 años. Mujer, eres libre, eres liberada y desatada. Y por esa palabra de Jesús, muchas mujeres, muchos hombres, muchos niños y muchos ancianos están saliendo de la esclavitud al temor, de sentimientos de que no son dignos, y están escapando de la esclavitud, de la tradición, de la cultura y de la religiosidad. Jesús, cuando vio a esta mujer, la llamó por su género, mujer, reconociendo la dignidad de una mujer en cuanto fue creada a la imagen de Dios. Porque no solamente el hombre lleva la imagen de Dios, la mujer también lleva la imagen de Dios. Y aquí la llamó mujer. Pero quiero decirles que en nuestra cultura se están menospreciando mucho lo que son los niños. Se menosprecia a los ancianos. Hay segregación racial. Hay barreras religiosas que dividen a los hombres unos con otros. Y por eso se quiere aprobar el aborto. ¿Para qué?
para matar a los niños en el vientre de la madre, porque los niños son un estorbo para la sociedad. Se quiere aprobar la eutanasia porque los ancianos ya no sirven. Después de 60 años, ¿para qué sirve? Mejor es que se mueran. Y ese es el mensaje de la eutanasia. Mis hermanitos, vivimos en una sociedad donde no importan los pobres, no importan los necesitados y los enfermos, donde la humanidad se está deshumanizando, porque eso es lo que se está sembrando en todo el mundo. Y eso mismo pasaba en la nación de Israel. Para los que no sabían, en Israel las mujeres eran consideradas de diferente valor. Por ejemplo, una mujer viuda era considerada de poco valor. Una mujer casada tenía un valor. Una mujer soltera tenía un valor. Y una mujer que era virgen tenía mucho valor. Un libro que le dé más dignidad al ser humano que la Biblia. Porque la Biblia dice que el ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Y todavía el ser humano refleja un poco lo que es la imagen del Señor. Pero hay culturas, hermanos, que son tan crueles, donde los seres humanos no valen nada. Un ejemplo, hay países musulmanes donde las mujeres no valen nada. Hay países musulmanes donde las mujeres cometen ciertos delitos y el mismo esposo las fusila o las apedrean. Hay lugares en países musulmanes donde un hombre viola a una niña de 3, de 4, 5 años y en vez de castigar al hombre, matan a la niña por deshonrar a la familia. Y esa muerte la ejecuta el padre o el hermano mayor. No solamente por allá, por acá cerquita, en La Guajira. Muchos de estos indígenas, de estas personas de esa tierra, entregan a las hijas a cambio de 4 vacas, de 5 cabras. Y las venden así a los 13, 14, 15 años, hermano. Si alguien va, simplemente les da una dote, le entregan ya la hija, porque es como si no costara nada. La comparan a unas vacas, la comparan a unas cabras. Y así está el mundo, hermanos, donde prácticamente se menosprecia de una manera especial a los niños, a los pobres, a los enfermos, a los ancianos, a las mujeres. Y esta mujer se encontraba en una cultura donde pasaba eso. Y el Señor Jesucristo llega a la sinagoga, se encuentra con esta mujer y la sana. Y el líder religioso, mis hermanitos, se pone bravo porque el Señor le hace el bien a una mujer. Y comienza a tratar mal a Jesús, se pone bravo y comienza a decir unas palabras. Indigno porque Jesús había hecho una obra maravillosa en esta mujer. Ese líder religioso no reconoció que Jesús era Dios en la carne. Ese líder religioso perdió su oportunidad porque ese líder se había creado su propio Dios y pensaba que Dios era un Dios cruel, que Dios era un Dios duro, que Dios era un Dios de juicio. Ese era el Dios que tenía el líder religioso. Y él pensaba que podía tratar mal a las personas, menospreciar a las mujeres, menospreciar a los niños y que estaba bien con Dios. ¿Usted ha conocido personas así? Que piensan que pueden tratar mal a todo el mundo, llenos de arrogancia, llenos de orgullo, pero piensan que pueden estar bien con Dios. Cuando el amor a Dios se manifiesta en el amor al hermano. Y cuando usted le hace un bien al prójimo, lo está haciendo a Dios. No diga, yo amo a Dios cuando aborrece a su hermano, porque si no puede amar a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si usted dice que ama a Dios, respete a su esposa. Si usted dice que ama a Dios, ame a sus hijos. Si usted dice que ama a Dios, honre a sus padres. Pero usted le grita a sus padres, maltrata a sus padres, es rebelde con sus padres y luego dice, aleluya. ¿Usted piensa que a Dios le agrada eso? A Dios le interesa más que usted esté bien con todas las personas a que usted esté haciendo cosas para Él. Porque para Dios es más importante la comunión entre nosotros.
Para Dios es más importante la misericordia que los sacrificios. Y en Hebreos 3, versículo 8 dice, Hebreos 13:8 dice, porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Miren, el mismo Jesús que se encontró con la mujer que estaba encorvada, es el mismo Jesús que está en este lugar. Amén. Es el mismo Señor que sigue restaurando, sanando y perdonando. Y cuando el Señor vino a este mundo, el Señor a nadie menospreció, ni a nadie amenazó, sino que el Señor vivía amando, vivía animando a las mujeres, a la gente que era rechazada por la sociedad, sanando al leproso, ayudando a los ancianos, resucitando a los hijos de las viudas. El Señor se glorificó de una manera especial, porque Él dijo en Lucas, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado para predicar el Evangelio a los pobres. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no se encargó de ir al templo, a los saduceos, a los sacerdotes, ni fue a los fariseos, ni fue a los políticos, sino que el Señor Jesucristo fue al pueblo, donde estaba el hambre, donde estaba la necesidad, donde estaba el perdido, donde estaba el endemoniado, donde estaba el enfermo. Ahí es donde el Señor llegó. Y por eso la iglesia de Dios no puede ser elitista, que tratamos bien al que tiene y al que no tiene lo menospreciamos. Que porque llega con tremendo anillo, venga, siéntese aquí y cómo está y tómese el tintico. Y llega la viuda que no tiene ni con qué ofrendar y entonces a esa ni la visito. La iglesia no puede ser así. La iglesia tiene que preocuparse por la gente más débil, por los más necesitados, por los más pobres, porque esa es la misión que nos dejó el Señor. No existe iglesias tracto 5, 6 o 7. Pueden haber iglesias en Palermo o iglesias en el Solferino, pero para Dios es una sola iglesia. Escuchen, porque para Dios no hay iglesias tracto tal, no. Para Dios es la iglesia, el cuerpo de creyentes, hermano. Amén. Que hemos sido salvados mediante la sangre del Cordero de Dios en el Calvario. Amén. En Lucas 13, 14 y 15 dice lo siguiente: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor respondió y le dijo: hipócrita. ¿Cómo llamó el Señor a este líder religioso? Hipócrita. ¿Saben qué significa hipócrita? Significa impostor. Significa el que tiene una máscara. Hipócrita significa que quiere representar a Dios, pero en su corazón es cruel. ¿Usted ha conocido gente así? Que dicen que son ministros o ministras de Dios, pero su corazón es cruel con el prójimo. Y piensan que pueden maltratar a todo el mundo y que están bien con Dios. Ese es el espíritu religioso. Ese es el espíritu tradicional. Pero no es el espíritu del Señor. El Señor Jesucristo lo llamó hipócrita, porque ese religioso se creó un Dios religioso, se creó un Dios legalista, se creó un Dios que no tenía compasión. Y aquí aparece el mismo Dios en la carne, el Señor Jesucristo. Y la mujer encorvada, agachada, se encuentra entre el líder religioso y Jesús. Se encontraron el amor y el odio, la tradición y la verdad, la vergüenza y la verdad de Dios y la gracia, pero terminó ganando la gracia de Dios. Amén. Porque cuando alguien se acerca a Dios, no importa su condición, ni su estado, ni su color, si estudió, si no estudió, si es bonito, si es feíto, eso al Señor no le importa. Lo que le importa es que usted atienda al llamado del Señor. Amén. Y para que usted entienda bien esta historia, por qué es tan importante, tengo que hacerles como un gráfico para sus mentes. Creencias basadas en prejuicios. En el templo de Israel, tanto como en las sinagogas judías, el templo era el principal, donde se hacían los sacrificios. Pero las sinagogas eran los templos pequeños de los pueblos. Y resulta que el templo de Jerusalén, escuchen, supongamos que se encuentra aquí arriba el templo, miren, el templo. Y el templo, juntamente con el pórtico,
fue hecho con 5 patios diferentes. Con el del templo son 6 patios. ¿Y para qué eran los patios? Ya les voy a explicar. Aquí está el templo de Dios con la presencia de Dios. Y aquí más abajo hay un patio. Aquí más abajo otro patio. Aquí más abajo otro y otro y otro. Y entonces desde el último patio hasta el templo eran 5 patios. ¿Para qué eran esos patios? Porque resulta que el pueblo judío había hecho una segregación religiosa. Y los judíos decían que no todo el mundo se podía acercar a Dios. Que solamente los varones de Israel podían tener comunión con Dios, pero no las mujeres. Que podían tener comunión con Dios, pero no los gentiles, nosotros. ¿Y saben para quién era el último patio, el más alejado? ¿Saben para quién era? Para nosotros, los que no éramos judíos. Un gentil. ¿Y sabe qué significa la palabra gentil para un judío? A usted le dicen, ay, tan gentil, y eso es un halago. Pero para un judío, la palabra gentil significa los marranos. O sea que cuando los judíos hablan de los gentiles, se está refiriendo a nosotros con menosprecio como los marranos. Y entonces, ¿qué sucedía? Si una persona de otra nación que no era judía quería ir a adorar al Dios verdadero, podía llegar solamente hasta el último patio. Y de ahí no podía pasar. O sea que estaba supuestamente a distancia de Dios. Nosotros no teníamos acceso a la presencia de Dios. Como que Dios era imposible para nosotros. Y cuando terminaba el patio de nosotros, luego se levantaba un muro de 1,5 metros y seguía otro patio, llamado el patio interior. Luego que pasaba ese patio, se levantaba otro muro de 1,5 metros y quedaba el patio de las mujeres. Piensen en esto. Por aquí nosotros y las mujeres judías estaban un poquito más altos que nosotros. Pero las mujeres judías no podían pasar de ese patio, que también se le llamaba el patio tesoro. De ahí no podían pasar. ¿Y saben qué pasaba cuando terminaba el patio de las mujeres? Se levantaba un muro de 5 metros y luego venía el patio de los hombres. Piensen esto. Aquí nosotros los gentiles, un patio vacío y luego el patio de las mujeres por allá arriba. Y luego otro muro de 5 metros. Y las mujeres estaban ahí delante del muro y desde ahí oraban a Dios. Después de los 5 metros era el patio de Israel o de los hombres, los que se sentían los escogidos de Dios. Que a ellos Dios sí les escuchaban y que eran los varones de Dios, el resto no podía acercarse a Dios. Y cuando terminaba el patio de los varones, se levantaba otro muro de 1,5 metros y ahí quedaba ya el patio de los sacerdotes. Y al final del patio de los sacerdotes, otro muro de 10 pies, o sea, de 5 metros. Y ahí ya quedaba el templo, dividido por el lugar santo y el lugar santísimo. Y los sacerdotes ministraban en el lugar santo, y el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo. Pero mire cómo estaba esa segregación. Unos aquí, otros por aquí, otros por aquí, otros por aquí y otros por allá, que éramos nosotros. Y por eso es importante esa historia, porque nosotros los gentiles éramos tenidos como poco para Jesús. Por eso el tema de hoy se titula La gracia está por encima de la religiosidad, de la tradición y de la cultura. Lo repito, la gracia está por encima de la religiosidad, la tradición y la cultura. Así se llama el tema de hoy. ¿Y qué sucedió? Entonces los judíos acá arriba decían, nosotros somos los hombres de Dios, los verdaderos hijos de Dios, pero esos que están allá son los marranos. Y las mujeres ahí atrás, porque no se pueden acercar a Dios si no es a través de nosotros. Y quiero decirles, mis hermanitas, que en este tiempo de gracia nosotros no tenemos mediadores entre Dios y el hombre, porque ya hay un solo mediador llamado Jesucristo, Hijo de Dios, que se sentó a la diestra del Padre, y por su obra en la cruz tenemos libre entrada al trono de Dios. Amén. Los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, no importa la raza ni su condición, el cielo está abierto para toda la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Los judíos hicieron eso.
Y entonces los patios con los niveles, los reglamentos para no pasar de un lado a otro muestran la seriedad de la segregación religiosa en Israel. ¿Y por qué es importante eso? Porque comenzamos hablando de una mujer encorvada en una sinagoga. Y las sinagogas judías eran hechas de acuerdo al modelo del templo. Las mujeres en la sinagoga, en los templos chiquitos, ellas estaban limitadas a un lugar por allá aparte, a una galería o detrás de una reja donde no pudieran ser vistas. Es como yo decirles, dentro de 8 días solo los varones están aquí abajo, las mujeres se encierran en la pieza arriba, que no las veamos. Así eran las sinagogas. Las mujeres eran tenidas en poco, y entonces en el salón principal eran los hombres, y luego los hombres de honor y el fariseo principal que enseñaba, pero las mujeres eran tenidas en poco. Eso se llama segregación racial, barreras que los hombres ponen, y el medio de eso fue que esta mujer se encontró con Jesús. En medio de esta situación, la mujer se encontró con el Señor Jesucristo y el Señor la liberó. Ahora, mis hermanitos, vámonos para Juan 8, versículo 36. Juan 8, 36. Tenga su Biblia separada en Lucas 13. Juan capítulo 8, el versículo 36. Y dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanitos, si el Hijo te liberta, ¿cómo vas a ser? Libre. Dios no te llamó para que estés bajo un peso de esclavitud impuesto por los hombres. Hay iglesias donde los niños son un estorbo. Hay iglesias en algunos países donde los varones se sientan en el templo principal y a las mujeres les ponen un velo para que se sienten detrás del velo. Ustedes tal vez no ven eso por aquí, pero en otras partes sí. Hay diferencia, hay distinciones raciales. Pero el Señor te ha venido a ser libre, porque hay lugares donde te enseñan que si la mujer tiene el pelo corto, entonces que se va para el infierno porque tiene el pelo corto. La pregunta es, ¿el Señor Jesús murió por un peinado o murió por el alma? Pero hay iglesias tan legalistas que enseñan eso, y toman la cita donde el apóstol Pablo dice que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, y si se lo va a colocar corto, entonces que se rape, que quede calva. Y les muestran eso a las mujeres y las oprimen para que tengan el pelo largo. Ahorita no es pecado tenerlo largo, pero tampoco corto. Pero no le explican de qué está hablando Pablo ahí. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios. Y resulta que en Corintio habían prostitutas por doquier. Y las prostitutas se identificaban porque tenían el pelo corto. Entonces Pablo le dice a las hermanas que es mejor que tengan el pelo largo. ¿Para qué? Para que no las confundan ¿con quién? Con las prostitutas. Y dice, y si lo van a tener corto, entonces rápesen más bien. En ese mismo capítulo Pablo dice que al hombre no le es honroso tener barba. ¿Cuántos tienen barba? Por aquí hay uno, Mateo, tiene barba. ¿Será que eso es pecado? No, el Señor Jesucristo tenía barba, Aarón tenía barba, Moisés tenía barba, el rey David tenía barba. ¿Qué es lo que sucede? Que la Biblia tiene tradiciones y tiene doctrina. La doctrina nunca cambia. Por ejemplo, Jesucristo es Dios. Eso es aquí y en Pekín y en toda época. Pero las tradiciones sí cambian. Entonces Pablo está hablando de unas tradiciones de Corintio que no son para nosotros. Por ejemplo, Pablo habla ahí del velo, que la mujer debe usar velo. ¿Ustedes usan velo? No, porque es que esa es una costumbre del Medio Oriente, de las mujeres allá en esa zona. No es una costumbre de nosotros. Pero a veces se toman esas partes y se le quiere imponer a las mujeres o a los otros doctrinas que Dios no ha mandado. Otro ejemplo, piensan que si la mujer se pone un arito que ya está en pecado, que si se maquilló entonces que ya está en pecado. Hermanos, eso es pura religiosidad. Exageran y se vuelven legalistas, y están los otros que se vuelven libertinos, que permiten todo. Pero la gracia tiene un equilibrio.
Dios te permite caminar en equilibrio, sin irte a un extremo o al otro extremo. Amén. Entonces piensan que si una mujer usa una bata hasta aquí, hasta la rodilla, que ya está en pecado, que la tiene que usar la bata larga hasta el tobillo, con la manga larga y la lengua larga. No, hermano, la salvación no es un vestido, la salvación es Cristo. Ahorita las mujeres cristianas deben vestirse, claro, dignamente, con respeto, con su decoro, y los hombres también, pues eso está muy claro, hermanos, sin irse a un extremo ni al otro extremo. Gálatas 5:1. Entonces el Señor te quiere hacer libre de la cultura, de la tradición y de la religiosidad. Gálatas capítulo 5, el versículo 1. Gálatas 5:1 dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Miren, el Señor te llamó para que fueras libre. Hay gente que pone al pastor y a la iglesia en lugar de Dios, pero quiero decirte que a Dios nadie lo puede reemplazar. Amén. Y entonces hay pastores que si una oveja se le va a ir de la iglesia para otra, ¿sabe qué hacen? Lo maldicen. Si te vas, te viene la maldición. Si te vas, te va a ir mal. Se puso en el lugar de Dios. Si una oveja se va para otra parte, que Dios la bendiga. Y ore: Señor, guarda esa ovejita, que llegue a un buen lugar donde le cuiden y la pacienten, pero que no se pierda. Qué diferencia, ¿cierto? Porque es que las ovejas no son del pastor, las ovejas son de Cristo. Amén. Y usted no necesita un mediador entre Dios y usted, no, usted entra directamente a la presencia de Dios. Nosotros somos ministros, o sea, servidores de Dios para ustedes. Les predicamos la palabra, les aconsejamos, hacemos los matrimonios, vamos a los funerales, tenemos consejería, les visitamos si se enferman. Hermanos, para eso nos puso Dios. Pero ningún pastor puede controlar tu vida, ni ninguna persona, porque Dios te hizo libre. Amén. Y tú debes obedecer a Cristo y a su palabra. Amén. Por encima de cualquier cosa. Y ahí dice: no se sometan al yugo de esclavitud. Pero esta mujer encorvada estaba sometida al yugo de esclavitud de la religión, la tradición y la cultura judía. Y ella, como pudo, se organizó y se fue hacia la sinagoga, porque sabía que Jesús iba a estar allá, y Jesús sabía que ella iba a ir, y allá se iban a encontrar Jesús con esta mujer. Y el Señor Jesucristo hizo lo que ningún rabino había hecho en la historia. ¿Saben qué era? El Señor, por ser Dios, comenzó a mirar a los hombres de honor, comenzó a mirar a las mujeres, a los hombres en el lugar principal. Pero luego el Señor puso la mirada ¿dónde? En el lugar de las mujeres. Se puso a mirar al lugar de las mujeres y centró su mirada en esa mujer encorvada por allá. Y le dijo: mujer, eres libre. El Señor Jesús comenzó a quebrantar las tradiciones judías. Le habló a la mujer: mujer, eres libre. Digan conmigo: mujer, eres libre. Y tal vez las mujeres, cuando vieron que Jesús las miró, comenzaron a sentir esperanza. Comenzaron a sentirse contentas. El Señor nos está mirando. Y aquella encorvada quedó sorprendida, porque era tenida de poco valor en Israel. Mis hermanitos, ¿qué estaba haciendo el Señor? Iba a demostrar el valor que tenían las mujeres para Dios. Escuchen. Los líderes judíos, los fariseos, los rabinos, ellos habían puesto esas distancias entre el hombre y la mujer en la sinagoga. Pero Jesús, que es Dios mismo, está demostrando que para llegar a Él no se necesita eso. Cualquier persona puede llegar a Él. Y llama a la mujer, y la mujer viene a Jesús. Porque cualquier persona puede llegar a Jesús. No importa que sea negrito, blanquito, rico, pobre, inteligente, no tan inteligente, pero el Señor le llama a ir a Él. Porque al que el Señor viene, el Señor no le echa fuera. Amén. Lucas 13, versículo 12, 13-12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer,
eres libre de tu enfermedad. Escuchen bien esta parte. Nunca una mujer había entrado al lugar de los varones, nunca. Y aquí el Señor Jesucristo mira al lugar de las mujeres. Los hombres comienzan como a tensionarse. El líder de la sinagoga también le habla en público a esa mujer y le dice: ven acá. O sea, la manda pasar por el lugar de los hombres, por el lugar donde los hombres habían puesto un límite para que no se acercaran a Dios. Y Jesús mismo, siendo Dios, rompió el límite y le dijo: ven acá. Y la mujer, en las palabras de Jesús, encontró amor, compasión y tuvo el coraje para ir a Jesús. Y quiero decirles que si Dios te llama, tú tienes que levantarte en coraje para que cumplas con el propósito de Dios sobre tu vida. Amén. No importa lo que seas, no te sientas indigna, no te sientas sucio ni sucia. Si el Señor te salvó y te perdonó tus pecados, tú estás limpio delante del Señor. Amén. Tienes dignidad delante del Señor. Y la mujer, ¿qué hace? Cristo se identifica con ella y la llama. En Brasil, una de las iglesias más grandes en Brasil, y decir una iglesia grande en Brasil es porque tiene más de 200,000 personas, nació en la casa de una prostituta. Alguien le predicó y ella se convirtió. Y ella dijo: voy a compartir en mi apartamentico el evangelio con mis compañeras. Invitó a otras y a la gente la mala vida y comenzaron a convertirse, y ahí nació una de las iglesias más grandes de Brasil. Porque en Brasil una iglesia de 2,000 personas es pequeña. Para acá es una mega iglesia, pero ya es pequeña. Porque en Brasil hay mucho cristianismo, hay más de 70 millones de cristianos, imagínense. Y las iglesias son muy grandes. Y allá nació, mis hermanitos, una gran iglesia. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios escogió un hombre en Nigeria llamado Idahosa. Es un negrito que cuando nació los padres lo tiraron a un basurero para que se muriera. Alguien le encontró y le rescató. Y tuvo una infancia muy dura, la pobreza, la miseria. Y recuerden que hace muchos años el ser de piel morena era algo muy fuerte en algunos países. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Lo llamó y él aceptó el llamado de Dios. Y sin ser nada, Dios lo convirtió en un gran varón de Dios. Y el ministerio de él se caracterizó en Nigeria. ¿Por qué? Porque su ministerio era de resurrección de muertos. Se daba cuenta que estaban velando a alguien en una aldea y él se iba. Lo resucitaba y se convertía a la aldea. Cuando él murió, tenía bajo su autoridad 8 millones de cristianos en Nigeria. Imagínense, el ministerio de él, 8 millones. Y después de él, Dios levantó al profeta Josué, que también murió hace poco. ¿A quién irá a levantar ahora? No sabemos. Pero hermanito, escuchen, Dios no hace acepción de personas. Las mujeres en la iglesia pueden servir. Hay iglesias donde la mujer no puede hablar nada, donde las mujeres no pueden orar, las mujeres no pueden servir, las mujeres no pueden aconsejar. ¿Por qué? Porque son iglesias que están sometidas bajo el espíritu de religiosidad, de tradición y de cultura. Pero cuando usted mira la Biblia, usted encuentra a Jesús con una María Magdalena, con una Juana, que se convirtieron a él y le seguían por todo lado. Y el Señor le decía: ojo, que usted mujer, váyase. No, ellas iban con Jesús y dice que lo estaban sirviendo y también con sus bienes. Apoyaban la obra del Señor y el Señor no las desechó. Qué bonito es el Señor, qué diferente. Y cuando llegó donde Marta y María, dice que María se puso a los pies de Jesús a escuchar las palabras del Señor. Y Marta hacer oficio, pero María a escuchar al Señor. ¿Y sabe quiénes eran los que se sentaban a los pies del maestro? Los discípulos, pero eran hombres. Y aquí una mujer se hizo discípula de Jesús, escuchándolo a él. Y Jesús no la menospreció. ¿Pueden ver la gracia? En la iglesia las mujeres pueden orar. En la iglesia las mujeres pueden ayunar, pueden dirigir un grupo. Si están preparadas para la predicación, lo podrían hacer también, hermanos. El único que puede limitar tu vida eres tú mismo. Usted es el único que se puede limitar. Pero Dios te ha hecho libre para que vivas para Él y para que le sirvas. Para que seas libre de todo yugo de esclavitud. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Libre de todo yugo de esclavitud. Jesús se identifica con la mujer
y la manda a llamar a esta encorvada. Y el Señor está llamando a personas que se encuentran encorvadas bajo el peso de problemas que no pueden llevar, porque el Señor les quiere quitar la carga. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu carga en este día? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu carga, mi hermano y mi hermana, que estás llevando? Porque el Señor quiere quitarte ese peso, el Señor quiere quitarte esa carga. Mateo 11:28, Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. La vida cristiana debe ser un reposo. La vida cristiana debe ser una bendición en comunión con Dios, haciendo la voluntad del Señor. Y miren, hermanos, la mujer para ir a Jesús necesitó coraje. ¿Por qué? Porque ella iba a pasar por un lugar que estaba prohibido por los hombres. El Señor la llama y le dice: ven. Y la mujer encorvada comienza a pasar por el medio de los hombres. Y los hombres comenzaron a ¿qué? A sentir ira. ¿Cómo es que Jesús hace esto? ¿Cómo es que está haciendo pasar a esta mujer a este lugar? Y no solamente eso, Jesús la hace llegar al sitio de los oradores, que era considerado muy santo. Y ahí llegó la mujer. Y el Señor, con misericordia, le pone la mano encima y la sana. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Cortando las barreras raciales y culturales y tradicionales. Las estaba cortando. Le estaba mostrando a los hombres judíos: qué pena, pero las mujeres tienen acceso a mí igual que ustedes. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque todo el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y llegó esta mujer encorvada. Ella se arriesgó a que la apedrearan por entrar a un lugar santo. Y Jesús se arriesgó a que lo apedrearan porque iba a sanar en el día sábado. Y para los líderes religiosos, ellos pensaban que sanar en el sábado era un trabajo. Y la pregunta es esta: ¿Jesús fue a la mujer o la mujer tuvo que venir a Él? La mujer fue a Jesús. Lo mismo, Dios te hace el llamado, pero tú tienes que venir a Él. Ya la gracia está preparada para quitarte esa carga, esos pecados, esa iniquidad, ese estilo de vida, esa tradición, esa cultura. Ahí está el Señor para limpiarte de todo eso y darte esa vida de libertad que Él prometió. Porque si alguno está en Cristo, es libre. Porque si alguno es discípulo del Señor, verdaderamente está libre. Mis hermanitos, Lucas 13, versículo 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. La pregunta es: ¿por qué Jesús le puso la mano encima si ya le había dado la palabra, sé libre? ¿Por qué le puso la mano encima? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el Señor había quebrantado ya 4 leyes judías. Había quebrantado 4 tradiciones judías. Primera, le habló a una mujer en público en la sinagoga, no se podía hacer. 2, la había introducido en el área solo para los hombres, supuestamente el sexo superior, los hombres, y la hizo introducir ahí. Tercero, la trajo a la plataforma, a la parte de los oradores. Y punto 4, la había sanado lo que era considerado trabajar en el día de reposo. Pero el Señor Jesucristo iba a cometer una 5ª infracción. Va y toca a esta mujer, y cuando la toca, la mujer se endereza. Son 5 infracciones a la ley judía que manifiestan 5 manifestaciones de la gracia, el perdón, la compasión y la verdad de Dios. Porque Cristo está por encima de la tradición. Cristo está, mis hermanitos, por encima de la cultura. Cristo está por encima de la religiosidad. Y cuando una cosa está escrita en la palabra, amén. Pero es que los hombres inventan tantas cosas, hermano. Y por eso usted tiene que ser libre en el Señor. En el versículo 12 le dice: tú eres libre de tu enfermedad. Entonces piensen en esto. La mujer encorvada, mirando el piso, los zapatos, la toca al Señor y se endereza. El Señor le volvió su dignidad. Cualquier otra persona, y eso hace la gracia del Señor. Pero ella tuvo que dejar a un lado los principios
tradicionales. Ella se tuvo que arriesgar para hacer la voluntad de Dios. Y por eso recibió esa gran bendición del Señor. ¿Y saben por qué hizo el Señor eso? Lo hizo por ti, no solamente por la mujer, para que a través de esa historia nosotros podamos comprender la libertad que tenemos en el Hijo de Dios. Nunca para pecar, jamás, sino para vivir para Él, para ser libres en Jesucristo. No esclavos de un sistema, no esclavos de una organización, porque hay partes donde tratan a las ovejas como si fuera un número, que tratan a las ovejas como si fueran por la iglesia y ya la ven como un billete entrando. No, hermanos, las ovejas son importantes para Dios. ¿Alguna vez usted ha visto un encorvado que se endereza? ¿Alguno ha visto alguno? No. Bueno, yo sí he visto algunos. En un parque, hace como 12 años, 10 años, en una campaña en un parque, llegó mucha gente. Y apareció un ancianito por allá, por ahí de 90, 92 años, y estaba así encorvado. Y desde la esquina se veía. Miraba así de lado, pasó a la calle, llegó al sitio y las sillas y se sentó. ¿Y sabe quién era? El papá de la Ujier Noelia, de Noelia, la Ujier. ¿Y qué sucedió? Dio un mensaje de la gracia, así sencillo. Cómo Dios les amaba, que se arrepintieran, que Cristo estaba esperándolos. La gente recibió a Cristo y luego oramos. Cuando menos pensé, Noelia y otros ahí, bastante. Y yo digo, ¿qué pasó? El papá de Noelia se enderezó, se convirtió al Señor. Y él partió hace 2 años o hace 1 año con el Señor. Amén. ¿Qué les parece eso? Lo que hace Jesús. Démosle ese aplauso a Jesús. Porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Porque nada es imposible para Él. Amén. Lucas 13, versículos 15 y 16, ya para terminar. 15 y 16. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. El Señor está liberando a las mujeres alcohólicas, a los hombres drogadictos. Dios puede hacer cualquier cosa. Y lo que el Señor Jesús le dice al líder religioso, porque él se puso bravo: ¿por qué la sanaste el sábado? Y Jesús le contesta y le dice: si tu buey o tu asno en el día de reposo tiene sed, tú lo llevas a tomar agua. Y a esta hija de Abraham que el diablo la había atado por 18 años, no debía ser desatada hoy. Lo que el Señor le dijo: a usted le importan más los animales que las personas. ¿Y sabían que nuestra cultura está así? Que a la gente le importan más los animales que las personas. Por ejemplo, se enfermó el gato, lo llevan al veterinario, le compran droga, le pagan guardería y se fue $1.000.000 de pesos. Pero llega el día de la madre y no son capaces ni de comprar una torta. ¿Quién es más importante para la persona, el gato o la mamá? Porque le invierte $1.000.000 de pesos. ¿Pasa o no pasa? La gente hoy en día está humanizando a los animales. Y entienda, los animales existen por el hombre. Es el único propósito por el que existen, porque Dios los creó para nuestro disfrute y consumo. Por eso cuando Dios iba a matar todos los hombres en la generación de Noé, también mató gran parte de los animales. ¿Por qué? Porque si el hombre desaparece, los animales ya no tienen sentido. Por ejemplo, si el hombre desaparece, ya Dios tiene que quitar la tierra, el agua, los alimentos, porque los creó para nosotros. Ya nada tendría sentido en esta tierra. Y muchas personas hoy en día, ¿es así o no? Eso está pasando. Y así le pasaba a los líderes religiosos, que preferían darle agüita a un buey a que ese es el espíritu religioso. Hay iglesias que les choca la sanidad. Hay iglesias que nos tratan a nosotros, que creemos en sanidad, nos tratan de apóstatas, porque ellos dicen que la sanidad fue para el tiempo de los apóstoles. O sea que fue un Jesús el del tiempo de los apóstoles, ya cambió. Pero según la Biblia, Él es el mismo ayer y hoy y por siempre.
Y si Él sanó en el pasado, sigue sanando hoy y sanará por el futuro. Amén. Y liberta, y restaura, y perdona, quebranta las ataduras, rompe los vicios, Amén. porque Jesús está vivo. Amén. 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 Juan 14, versículo 16. Juan 14, 6, no lo busquen, dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Usted tiene dos opciones: o Jesús o la religión. Las religiones son un vicio. Las religiones las inventaron los hombres. Cristianismo no es una religión. Cristianismo es una comunión con Cristo. Es una vivencia de Cristo. Es experimentar a Cristo. Es seguir sus pasos. Es ser como el Señor. Eso es cristianismo. Cristianismo no es una religión. Cristianismo es una comunión con Dios. Las religiones te llevan a la muerte, pero Cristo te lleva a la vida. Por eso, mis hermanitos, tú debes honrar a Cristo y entender que en Él tú eres libre para hacer la voluntad de Dios. Tú eres libre y debes aprovechar esa libertad para hacer las cosas que a Dios le agradan, para vivir para Él, para ganar las almas, para servir al Señor, para orar, para ayunar, para consagrarte a Él, porque la gracia de Dios nos ha libertado. Amén. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena. Gracias. Mis hermanitos, si usted sabe en su conciencia que todavía usted no está bien con Dios, no tome la Santa Cena, para que no la tome indignamente y venga disciplina de Dios. Pero si usted está bien con Dios, puede tomarla. Tranquilo, que nadie va a condenar a nadie si no la toma, tranquilo. Pero el Señor, ¿qué te está diciendo? Que te pongas a cuentas con Él. Si tú sabes que tienes odio contra alguien, hermano, odio, bronca, o tienes que pedir perdón y no has pedido perdón, hermano, no tome la Santa Cena hasta que lo hagas primero. Amén. Porque eso es importante, para que tomes la Santa Cena con dignidad. Y si hay pecado en tu vida y tú te quieres apartar de él, dile: Señor, te confieso mi pecado en este día y dispongo mi corazón para apartarme de él. Quiero vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. No quiero vivir más en la maldad y en el pecado. Por eso lávame y límpiame y permíteme experimentar el gozo de la salvación, de la vida, Señor, de estar contigo y tener la paz en la conciencia, Señor, de que tú me has perdonado. Porque si tú te arrepientes, el Señor te perdona y te da una nueva vida para Él. Y si te has arrepentido, puedes tomar la cena del Señor con dignidad. Amén. Los que van a tomar la Santa Cena se ponen sobre sus pies. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden tomar el pan y el vino. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en este momento tan especial, que podemos, Señor, celebrar la cena del Señor, conmemorando su sepultura, muerte y resurrección, porque el pan representa a Cristo siendo molido, desfigurado, cargando nuestros pecados en el Calvario, y la sangre representa el perdón de los pecados, la remisión de los pecados. Y por eso te damos gracias, Señor, porque la obra de Cristo fue hecha una vez y perfecta y para siempre. Y en la fe en esa obra es que somos salvos mediante el Hijo de Dios. Y esperamos tu venida, como dice tu palabra. Por eso, gracias, papá, por permitirnos participar de la cena tuya. En el nombre de Jesús te pido que haya comunión en tu pueblo
y que tengamos una sana comunión contigo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe cada día. Gracias te damos, Señor. Amén. Démosle ese aplauso al Señor. Amén.